Bueno, imagínate esto. Cuando las luces de una súper reconocida pizzería en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá, se apagaron hace unas semanas y bajaron la cortina metálica, pues el verdadero turno de cocina apenas comenzaba. Ay, sí, qué locura de caso, de verdad. Total. O sea, alguien que pasaba por la calle empezó a grabar a través del vídeo con su celular, y en esa pantalla no se veía a nadie amasando pizza, sino a por lo menos, ¿qué? 4 ratas de un tamaño considerable corriendo a sus anchas por los mostradores. Qué impresión. Y además explorando los rincones, deslizándose entre los equipos. Exacto. Parecía una escena sacada directamente de un set de grabación, pero era la realidad más pura ocurriendo en un lugar donde, digamos, horas antes, decenas de familias estaban comiendo. Y claro, un video de esa naturaleza, con una evidencia tan gráfica, pues escala en Internet a una velocidad vertiginosa, Sí, sí, rapidísimo. justo antes de que la situación se saliera de control mediáticamente. Alcanzó cientos de miles de vistas en cuestión de horas, y la sección de comentarios era una mezcla de indignación y humor negro increíble. Me imagino, la gente no perdona. Para nada. Se leía a personas diciendo que la pizzería debería cambiar su nombre a Stuart Little, o bromeando con que los roedores eran los famosos chefcitos de la película Ratatouille, ya sabes, haciendo la inspección nocturna de aseo. Claro, el típico humor de Internet, pero el fondo es súper grave. Exactamente, porque detrás de los memes se desató una preocupación de salud pública genuina. La Secretaría Distrital de Salud tuvo que intervenir de inmediato. Entraron al local, hicieron el recorrido técnico y el panorama era sombrío. Ajá. ¿Qué encontraron exactamente? Pues encontraron excremento de roedores esparcido en la cocina y costales de harina visiblemente roídos. Evidentemente clausuraron el lugar bajo la premisa de que todo el producto y la maquinaria estaban posiblemente contaminados. ¿Cómo tiene que ser? Así que, ok, vamos a desempacar esto. Porque este caso viral es el catalizador perfecto para nuestra inmersión profunda de hoy. Me parece un punto de partida excelente. Nuestra misión es entender esa telaraña gigantesca, estricta y a veces invisible de las inspecciones de sanidad. Queremos explorar qué detona realmente un cierre de este nivel, cómo se levanta un negocio después de un golpe así y sobre todo qué nos dicen los manuales sobre lo que realmente pasa detrás de las puertas de una cocina comercial. Pues para abordar este tema, necesitamos cambiar por completo el lente con el que observamos esos grandes sellos de clausura pegados en las puertas. Ajá, o sea, ver más allá del castigo. Exacto. La inocuidad alimentaria, o sea, la garantía de que un alimento no le va a causar daño a quien lo consuma, nunca es producto del azar. Es el resultado de un ecosistema meticulosamente controlado. Claro, no es solo que el dueño decidió limpiar ese día. Tal cual, lo que el público percibe como una simple multa, un castigo por tener un local sucio, es en realidad el último recurso de un mecanismo gigante diseñado para proteger la salud colectiva. Cuando una autoridad sanitaria pone un candado, lo hace porque toda la cadena de prevención del establecimiento colapsó. Sí, y al leer los documentos para este análisis, me quedó muy claro que cuando un inspector detecta ciertas fallas, ya no se trata de hacer advertencias. De hecho, hay un término técnico que me llamó mucho la atención que clasifica este nivel de catástrofe. Así, te refieres al peligro inminente para la salud, ¿verdad? Ese mero. IIH por sus siglas en inglés. Exacto. Y es un concepto que ilustra cómo funciona esto a escala global. Por ejemplo, las pautas sanitarias del condado de Snohomish, en Estados Unidos, lo definen casi con las mismas palabras que las autoridades en Latinoamérica. O sea, es un estándar universal. 100%. Un peligro inminente es una amenaza tan masiva y directa que elimina cualquier margen de negociación. Requiere detener todas las operaciones de forma inmediata. Lo que significa que no estamos hablando de un empleado que olvidó ponerse la red en el cabello. Estamos hablando de fallas estructurales críticas. Exactamente. Las fallas que detonan esta alerta máxima incluyen escenarios como un incendio reciente en la cocina, el estancamiento de aguas residuales o la falta total de agua corriente para el lavado. O sea, si no hay agua, se cierra y punto. Sí, o el derrame de materiales químicos cerca de la comida, la ausencia de agua caliente y, por supuesto, lo que vimos en la pizzería de Bogotá, que es una infestación activa de plagas. Además, en estos escenarios hay reglas vitales. Por ejemplo, cualquier alimento de control de temperatura
que haya estado en la zona de peligro, digamos entre 5 y 57 grados centígrados. Ajá, la famosa zona de peligro. Exacto. Si ha estado ahí por más de 4 horas, debe ser desechado inmediatamente. Cada uno de estos escenarios hace imposible garantizar que la comida sea segura. Al detectarse, se presiona el botón de pánico legal y se detiene el servicio al instante. Para visualizarlo, digamos que es la diferencia entre que un tren vaya un poco por encima del límite de velocidad y que el conductor vea que faltan las vías 50 metros más adelante. No hay tiempo para avisar por los altavoces, hay que tirar del freno de emergencia de inmediato para evitar un descarrilamiento fatal. Es una analogía perfecta. Pero aquí quiero plantear una duda que, digamos, surge mucho desde la perspectiva del dueño del negocio. Al ver las medidas que tomó la Secretaría en Bogotá, obligaron a botar producciones enteras de masa y materia prima. Económicamente suena devastador. Lo es, sin duda. Entonces uno se pregunta, ¿acaso un par de ratones que rompieron un solo saco de harina justifican tirar kilos y kilos de otros productos en lugar de simplemente botar el saco dañado y poner trampas en la noche? Es una duda súper común. Pero lo fascinante aquí es entender cómo funciona la biología microscópica de una infestación. El peligro no es solo el bocado que el roedor le dio al saco de harina. Claro, no es solo el huequito en la bolsa. El verdadero problema es la contaminación cruzada y la invisibilidad de los patógenos. Los roedores, por su fisiología, carecen de control de esfínteres. O sea, van dejando un rastro continuo de orina y excrementos microscópicos por cada superficie que tocan. Uy, qué fuerte. Y no solo eso. En sus patas y pelaje transportan bacterias que causan enfermedades gravísimas como la salmonelosis o el hantavirus. Imagínate, las patas que pisaron las alcantarillas de la calle, minutos después están caminando sobre la mesa donde se amasa el pan. Esa imagen mental es lo suficientemente poderosa para entender el nivel de paranoia del inspector, la verdad. Totalmente. Y eso nos lleva a un protocolo muy específico. Cuando la Secretaría de Salud clausura y detecta esto, aplica un procedimiento llamado desnaturalización del producto. Y eso es distinto a simplemente botarlo a la basura. Sí, muy distinto. No es solo botar la comida a los contenedores, porque alguien podría intentar recuperarla de la basura para revenderla en un mercado informal. Ah, claro, pasa muchísimo. Demasiado. Por eso, desnaturalizar significa que la autoridad sanitaria altera químicamente o destruye los insumos. Se les puede rociar cloro, tintes industriales o ácidos. Así garantizan que esos alimentos jamás puedan volver a la cadena de consumo humano bajo ninguna circunstancia. Ahora que el concepto del freno de emergencia y pues la desnaturalización tiene completo sentido, quiero que pasemos a los tipos de castigos legales. Porque, al revisar las actas, resalta que el bisturí legal tiene diferentes tamaños. El Estado no siempre entra a demoler el negocio por completo. Exacto. El sistema de salud pública busca proteger al consumidor, no necesariamente quebrar al empresario, siempre y cuando la falta se pueda corregir. Ajá. Si observamos los datos recientes de la Alcaldía de Pereira y la normativa técnica colombiana, como el Decreto 3075, vemos que las sanciones se dividen en niveles proporcionales. ¿Cuáles serían esos niveles? El primero, y el más drástico, es la clausura temporal total. Este es el caso de la pizzería. El problema afecta el 100% del local, porque la plaga camina por todas partes. El candado va en la puerta principal. Hasta ahí la lógica es súper directa. Infección generalizada, pues cierre total. Claro. Luego encontramos la clausura temporal parcial. En este escenario, el establecimiento no se cierra por completo, sino que se bloquea operativamente un área muy específica. Y el tercer nivel es la suspensión de actividad. Yo leí sobre esa separación y me pareció un enfoque sorprendentemente práctico, ¿sabes? Los documentos mostraban un ejemplo perfecto de cómo opera esto en la vida real. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Piensa en una frutería de barrio, un lugar que vende manzanas y naranjas enteras al público en la parte de adelante. Pero en la parte de atrás tiene un área donde procesan esas frutas y fabrican pulpa congelada. Súper común ese modelo. Exacto. Entonces, si el inspector llega y encuentra que la zona de producción de pulpa tiene, no sé, filtraciones en el techo y no cumple con el aislamiento requerido, no tiene que ponerle un candado a la puerta de toda la frutería. Aplica la suspensión exclusivamente a la actividad de fabricar pulpa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es una medida quirúrgica.
El riesgo ha estado confinado a la manipulación de la pulpa. Tal cual. El negocio pierde esa línea de ingresos temporalmente, pero puede seguir vendiendo sus frutas enteras y sobrevivir mientras hace las reparaciones. Es una maravilla de flexibilidad. Sin embargo, no debemos confundir esta flexibilidad con debilidad del sistema. Ah, obvio, ¿no? Porque en los operativos de Pereira que mencionábamos, se reportó el decomiso de más de 2.600 kilos de alimentos en un corto periodo. 2,5 toneladas. ¡Qué locura! ¡Impresionante! Toneladas de queso colonizados por hongos no deseados, panela contaminada y productos empacados que ni siquiera tenían un registro sanitario que avalara su procedencia. O sea, es la diferencia entre tener que cambiar toda la tubería principal de un edificio porque colapsó por completo, frente a simplemente apretar una tuerca que goteaba debajo de un solo lavamanos. El sistema permite arreglar la tuerca sin dejar a todo el edificio sin agua. Exacto. Pero el costo de ignorar esa tubería dañada puede ser monumental. En los reportes que exploraban herramientas de gestión para restaurantes, como el software Combo, se ilustraba el peso económico de estas normativas. Uy, sí, las multas en Europa. Sí, sus guías señalan que allá las multas por violaciones de sanidad arrancan en 300 euros para cosas leves, pero pueden dispararse hasta los 600.000 euros. Es una barbaridad de dinero. Totalmente. Y pueden venir acompañadas de cierres definitivos de hasta 5 años. Esto demuestra a nivel global que jugar con la inocuidad alimentaria es la forma más rápida de llevar un negocio a la quiebra. Y sabiendo que hay tanto dinero y prestigio en juego, la gran pregunta que surge es cómo hacen los inspectores para encontrar las fallas que no son tan evidentes. Porque es rarísimo tener la suerte de que una rata cruce por el mostrador justo cuando el funcionario tiene su tabla de apuntas en la mano. Es muy raro, sí. Casi nunca pasa así. Entonces leí un concepto propuesto por la consultora Envy Quality que de verdad me voló la cabeza. Explicaban que el inspector no entra buscando la rata en tiempo real ni buscando el error del momento. Entra buscando la evidencia de una mala cultura, diferenciando entre lo que llaman suciedad reciente y suciedad antigua. Ese concepto es, digamos, la piedra angular de una inspección. Piensa que una cocina comercial, un viernes por la noche, es un ambiente de caos controlado. Me lo imagino. Meseros corriendo, sartenes por todos lados. Tal cual. Entonces, si un inspector ve harina esparcida en la mesa de trabajo o unas ollas con salsa en el lavaplatos, entiende que es suciedad reciente. Es el subproducto natural de estar cocinando a toda velocidad. Claro, no te van a multar porque estás en pleno servicio. Exacto. La alerta roja se enciende con la suciedad antigua. Esa es la gruesa costra de grasa negra y solidificada detrás de la freidora o el moho oscuro que crece en las juntas de las baldosas cerca del desagüe. Uy, qué asco. Sí, es asqueroso. Y esa suciedad antigua le cuenta una historia irrefutable al inspector. Le dice que ahí no hay rutinas de limpieza profunda, que existe una negligencia sostenida durante semanas o meses. Y esa negligencia crónica es lo que atrae a las plagas. Y para evitar llegar a esa negligencia, pues los códigos sanitarios no dejan espacio a la interpretación. Cuando repasamos los lineamientos exigidos en Colombia bajo normativas como la Resolución 2674, el nivel de microgestión es fascinante. Es súper detallado. O sea, no se trata de poner un letrerito que diga lávese las manos. La norma técnica obliga a instalar lavamanos de pedal o de activación por sensor. El objetivo es que después de manipular pollo crudo, pues las manos recién lavadas no tengan que volver a tocar la misma llave metálica contaminada para cerrar el agua. Es que tiene toda la lógica del mundo. Y además exige toallas de papel desechables y prohíbe de forma súper tajante el uso de esos típicos trapos de algodón que uno suele tener en la cocina de la casa. Esa prohibición del trapo de algodón es vital. Un trozo de tela húmeda a temperatura ambiente en una cocina, acumulando restos de comida durante horas, se convierte en un resort de 5 estrellas para bacterias como la E. coli o la salmonela. O sea, un caldo de cultivo perfecto. Total. Y junto con la limpieza, estas resoluciones exigen un control milimétrico de la cadena de frío. La refrigeración debe estar documentada a 4 grados centígrados o menos, y la congelación a menos 18 grados. Y el inventario se rige por sistemas inquebrantables. Uno de esos sistemas es el PEPS, que significa primero en entrar, primero en salir. A veces la gente escucha esos acrónimos y suenan como a términos súper abstractos de contabilidad, pero en la práctica es pura física y organización en los refrigeradores. Básicamente es lógica pura.
Significa que si hoy llega un cargamento de tomates frescos, el equipo de cocina tiene que sacar los tomates que llegaron hace 3 días, poner los nuevos al fondo de la estantería y colocar los viejos al frente. Así garantizan que nada se quede olvidado en una esquina hasta pudrirse. Exacto. Y el otro pilar documental es el plan APPCC, que se traduce como Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Ese suena todavía más corporativo. Sí, pero esto va mucho más allá de tener ingredientes frescos. Es un mapa de ruta científico. Por ejemplo, si un restaurante sirve hamburguesas, el plan APPCC identifica el momento exacto en que esa carne es más vulnerable. Ok, o sea, no es solo comprar buena carne en el mercado. Para nada. Es establecer un control crítico en el minuto en que la hamburguesa está en la plancha, obligando al cocinero a insertar un termómetro y registrar en una bitácora que el centro de la carne superó los 70 grados centígrados, que es la temperatura necesaria para exterminar cualquier patógeno letal. Entendiendo toda esta ciencia de temperaturas y bacterias, hay una parte de los manuales de personal que siempre genera debate por parecer como un poco extrema, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues es fácil entender la regla de usar uniformes claros para que cualquier mancha se vea de inmediato, o exigir uñas cortas para que no se acumule mugre. Pero la normativa prohíbe de manera rotunda el uso de cualquier tipo de esmalte de uñas, el uso de joyas y tener o usar el celular durante el servicio. Ajá, a mucha gente le molesta eso. Claro, porque a simple vista podría parecer una exageración prohibirle a un cajero o a un mesero llevar las uñas pintadas si no están amasando directamente el pan con sus manos. Pues mira, la prohibición no nace de un sentido estético, sino de la clasificación de peligros físicos y químicos. El esmalte de uñas, sin importar su calidad, se seca y forma una capa plástica que tiende a descascararse con el trabajo manual. Ah, y si cae en la comida. Exacto. Un fragmento minúsculo de esmalte que caiga dentro de una olla de sopa representa un doble riesgo. Es un cuerpo extraño físico, pero también aporta compuestos químicos industriales directamente al torrente digestivo de un cliente. ¡Wow! Visto así cambia toda la perspectiva. Y con las joyas ocurre algo similar. Los anillos y pulseras tienen diminutos recovecos donde la humedad y los restos orgánicos se asientan. Ahí se crean colonias bacterianas que son imposibles de limpiar con un lavado de manos rápido. Claro, por más jabón que uses, si está debajo del anillo no sale. Tal cual. Y eso sin contar el riesgo de seguridad laboral, porque un anillo puede atorarse en maquinaria industrial y causar mutilaciones gravísimas. La explicación del esmalte como riesgo químico de verdad le da un giro completo a la regla. Y pues asumo que la restricción sobre los teléfonos celulares obedece a una lógica bacteriológica parecida. 100%. El teléfono celular es estadísticamente uno de los objetos más contaminados con los que interactuamos en nuestra vida diaria. Lo llevamos a todas partes. Sí, nos acompaña al baño, reposa en los asientos del transporte público y se manipula constantemente con manos sin lavar. Desde la óptica de la salud pública, un celular funciona como un taxi de alta velocidad para las bacterias. Un taxi de bacterias, qué buena frase. Es que piénsalo. Si un cocinero saca su teléfono del bolsillo para revisar un mensaje e inmediatamente después acomoda los ingredientes en un plato, acaba de crear un puente directo entre la flora bacteriana de los baños públicos y la cena de un cliente. Qué asco de verdad, pero es totalmente cierto. Ahora, hasta este punto hemos analizado la regla suponiendo que la cocina es como una especie de burbuja hermética. Ajá. Pero la realidad es que los restaurantes no flotan en el vacío. Están anclados a una calle, a un barrio y a un ecosistema exterior que tiene sus propios problemas. Sí, el entorno es un factor determinante y a menudo incontrolable para los dueños. Un excelente ejemplo de esto se evidenció en la crisis que reportó el medio Infobae en el barrio Galerías, también en Bogotá. Ah, ¿sí? Recuerdo ese caso. Fue una situación donde los vecinos empezaron a denunciar, ya desesperados, una plaga masiva de ratas que ya no solo transitaba por los callejones, sino que trepaban por los árboles, caminaban por los cables de luz e invadían las casas. Investigando las causas de ese brote, se hace súper evidente que un restaurante puede hacer todo bien puertas adentro y, aún así, verse asediado. El problema en Galerías se detonó por factores de la ciudad. Claro, no fue culpa de una sola cocina. Exacto. Fue acumulación de basuras en las esquinas por malos hábitos ciudadanos,
toneladas de desechos generados por eventos masivos en la zona y la presencia de habitantes de calle que dejaban restos de comida en los parques. En un escenario así, el restaurante es una víctima del ecosistema. Totalmente, porque esa población masiva de roedores en la calle eventualmente va a buscar calor y alimento, y van a tratar de infiltrarse por los ductos de ventilación o debajo de las puertas de las cocinas comerciales. Pero al mismo tiempo la relación es bidireccional, ¿no? Si ese restaurante, asediado por su entorno, falla en su manejo interno y empieza a dejar bolsas de residuos orgánicos en el callejón trasero sin contenedores herméticos, deja de ser víctima y se convierte en el principal causante y multiplicador de la crisis biológica del barrio. Tal cual. Se vuelve un círculo vicioso. Y eso nos lleva a la fase de redención. Porque si un local cae, ya sea por negligencia interna o porque el entorno colapsó y las plagas entraron, el proceso para levantarse no es para nada intuitivo. Me imagino a alguien que ve un sello de clausura cruzando la puerta de su esfuerzo de años y debe sentir que el negocio llegó a su fin definitivo. La sensación de derrota debe ser gigante, pero el camino a la reapertura es estrictamente metódico. Organizaciones especializadas como Colsanidad tienen guías muy claras al respecto. ¿Y cuál es el primer paso según ellos? El primer consejo, y quizás el más crítico a nivel legal, es que arrancar el sello de clausura o intentar operar a escondidas constituye un delito grave que puede terminar en procesos penales. O sea, nada de hacerse listo. 0. El paso inicial es frenar el pánico, sentarse con el acta del inspector y leerla detalladamente para comprender la raíz de cada hallazgo. A partir de ahí se ejecutan las correcciones: reparar paredes, cambiar baldosas, contratar empresas certificadas para fumigación y rediseñar los cronogramas de aseo. Supongo que tienen que probar todo eso, ¿no? Claro, todo requiere documentarse con fotografías de un antes y un después, facturas de los servicios y nuevos manuales de operación. Con este expediente completo se presenta una respuesta técnica y jurídica solicitando una nueva visita para lograr el levantamiento de la medida. Y aquí es donde todo el rompecabezas como que empieza a encajar y donde herramientas administrativas como la plataforma Combo que mencionamos antes cobran muchísimo sentido. Así es. Porque la sanidad profunda no se trata solo de ir a comprar litros de cloro industrial, ¿verdad? Se trata del manejo de la fatiga humana. Si un restaurante no tiene un sistema eficiente para organizar los turnos y tiene a su personal trabajando 14 horas seguidas de pie frente al fuego. Esos empleados van a estar físicamente destruidos al final de la jornada. Exactamente. Y un trabajador exhausto simplemente no va a fregar la costra de grasa detrás de la freidora. O sea, una mala administración de recursos humanos termina materializándose en un riesgo biológico en la cocina. 100% de acuerdo. El buen manejo del tiempo garantiza que el equipo tenga la energía para cumplir con la sanidad. La prevención estructurada es infinitamente más barata que la crisis. Definitivamente. Y mira, el ecosistema actual ofrece recursos para lograrlo. Instituciones en Colombia, como Fundae, ofrecen canales para subsidiar o facilitar la capacitación constante de los trabajadores. E incluso las autoridades promueven programas de autorregulación. ¿Cómo funciona eso de la autorregulación? Por ejemplo, la Secretaría de Salud de Bogotá maneja un distintivo llamado Restaurantes 1A. Este programa permite a los dueños de locales excepcionales solicitar voluntariamente la evaluación del estado. En lugar de temer la visita del inspector, lo invitan para demostrar que sus procesos son impecables. ¡Qué buena estrategia! Y así obtienen un sello público de excelencia que genera una confianza inmensa en los consumidores. Es un giro completo de narrativa. Pasar de ver al inspector como el enemigo al que, digamos, hay que esconderle las escobas rotas, a verlo como el auditor que certifique el orgullo profesional de tu equipo. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, al observar todo este andamiaje, desde las temperaturas obligatorias hasta los programas de excelencia, surge una reflexión súper profunda sobre qué es exactamente lo que estamos viendo cuando un funcionario de sanidad entra a un local con su tabla de apuntes. Claro, porque uno tiende a simplificarlo. Sí, uno cree que es simplemente un burócrata buscando recolectar dinero en multas. Pero lo que realmente camina por esa cocina es la manifestación misma del Estado y su proyección a largo plazo. A diferencia de los negocios que abren y cierran o de las modas gastronómicas, el Estado está ahí como un pilar. Es una forma fascinante de entender la burocracia, la verdad.
En la industria gastronómica la constante es el cambio. Los restaurantes quiebran, las tendencias cambian, los dueños envejecen, pero el marco normativo, esos códigos sanitarios permanecen anclados. Operan en un plano de tiempo completamente distinto. Sí. El Estado, a través de estas reglas innegociables de inocuidad, establece un pacto generacional. Funciona como una inmensa red de seguridad invisible que estructura silenciosamente nuestra civilización. Es la garantía institucional de que las reglas de inocuidad perduren mucho más allá de la existencia de cualquier negocio individual. Estructura silenciosamente todo para que podamos sentarnos a comer con confianza, hoy y dentro de 50 años. Tal cual. Al final del día, esos folios de leyes que pueden parecer súper aburridos a simple vista, son la razón invisible por la que cualquier persona puede sentarse hoy en una calle ruidosa, pedir una comida y llevársela a la boca con la tranquilidad de que no terminará en urgencias. La próxima vez que alguien entre a un lugar impecable, vale la pena reflexionar sobre esa gigantesca infraestructura estatal y el esfuerzo humano que lo hace posible. Precisamente por su eficiencia silenciosa. Totalmente. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda y dejarle una idea a quienes nos escuchan, hay un factor contemporáneo que surge a partir de toda esta regulación hipercontrolada. A ver, ¿cuál es? Ha quedado clarísimo que el Estado y los restaurantes vigilan microscópicamente cada etapa del proceso adentro del local, ¿verdad? Todo está blindado hasta que el plato cruza la puerta hacia el cliente. Sí, la burbuja sanitaria funciona hasta la puerta. Pero hoy en día vivimos en la era de los domicilios infinitos. Miles de comidas salen a diario de esos restaurantes perfectos y entran en mochilas térmicas de repartidores de aplicaciones. Uy, es un gran punto. Esas mochilas viajan durante horas a través del caos de la ciudad, cruzando el smog, la lluvia y los cambios drásticos de temperatura. Entonces, la gran pregunta que queda sobre la mesa para rumorear es, mientras la comida viaja en una moto a 80 km/h, ¿quién está realmente inspeccionando el ecosistema microbiano de esa caja térmica que viaja hasta la puerta de nuestras casas?